Cánticos en la penumbra. El convento de Nuestra Señora de la Piedad, enclavado en lo más recóndito de la Sierra de Chiapas, había sido durante décadas un refugio de silencio y devoción. Su fachada de piedra, agrietada por la humedad y el paso del tiempo, permanecía de pie como un vestigio de la fe que alguna vez ardió entre sus muros. Muy pocos en la región se atrevían a visitarlo, y los lugareños preferían advertir a los forasteros sobre el estado ruinoso del lugar. Sin embargo, ese aislamiento parecía ser justo lo que Paola, una joven inquieta en busca de un renacer espiritual, deseaba con fervor. Estaba convencida de que ese rincón solitario en las montañas la acercaría a una experiencia cercana a Dios. Cuando se marchó de su casa, la familia notó en Paola un brío inusual. Hacía poco que había cumplido 22 años y durante meses estuvo hablando de su necesidad de encontrar tranquilidad espiritual. Nadie se opuso a su decisión, aunque a algunos les pareció extrema la idea de aislarse en un convento casi deshabitado. Pensaban que quizás esa soledad la ayudaría a sanar las inseguridades que había mostrado en los últimos tiempos. Viajó con apenas un bolso, resuelta a iniciar una vida austera dedicada a la meditación y la oración. Fue recibida por las hermanas que, según se decía, aún mantenían una estricta rutina de rezos, aunque hacía años que no llegaban nuevas aspirantes. Aquello despertó curiosidad, pero también causó un desconcierto que la familia prefirió ignorar. El tiempo pasó, y las cartas de Paola se convirtieron en el único vínculo con su familia. No había señal de teléfono ni internet en el remoto paraje donde se encontraba el convento. Al principio, en sus misivas describía la belleza agreste del lugar, hablaba de las montañas envueltas en niebla, de los campanarios que crujían bajo tormentas intensas y de los pasillos de piedra que parecían retumbar con cada paso. Hablaba también de la disciplina de las hermanas, de sus oraciones a medianoche, de la austeridad de los cuartos y del olor a incienso que impregnaba cada corredor. Sin embargo, con el correr de los meses, las cartas comenzaron a adoptar un tono más sombrío. Algunas hojas estaban manchadas con tinta corrida, como si hubieran sido escritas con manos temblorosas. Paola mencionaba cánticos en latín escuchados en horas impensables de la madrugada. Decía sentir la brisa helada de un claustro aparentemente vacío, como si voces susurrantes atravesaran las paredes. En su confusión, no lograba distinguir si se trataba de un rezo oculto o de algo más perturbador. Afirmaba despertarse a las 3 de la mañana con una certeza escalofriante: el cántico provenía de seres que no estaban vivas. Confesaba, sin embargo, que ninguna de las hermanas con las que convivía admitía haber cantado en tales horas. Conforme pasaron los meses, la familia dejó de recibir noticias regulares. Las cartas se volvieron más espaciadas y contradictorias. En un principio describían a un grupo de monjas ancianas, de rostros arrugados y ojos fatigados, siempre vestidas con viejos hábitos. Después, en la siguiente carta, Paola decía que el convento parecía casi vacío, que las celdas estaban abandonadas y cubiertas de polvo, que apenas veía a una o dos hermanas en los pasillos, y eso muy de vez en cuando. El desconcierto creció cuando, en una de las últimas cartas, habló de un suceso espeluznante. Según los registros de la diócesis local, hacía 10 años que no quedaba ninguna monja viva en ese convento. Paola no comprendía cómo podía ser cierto algo así cuando ella misma había compartido oraciones y comidas con quienes se presentaban como hermanas del lugar. Era un contrasentido sin explicación lógica. Sin embargo, los familiares creyeron que quizás Paola estaba atravesando un estado de confusión mental provocado por el aislamiento. Algunos temieron que aquel claustro tan apartado albergara un engaño o una secta. Otros prefirieron pensar que todo se resumía a rumores y que tal vez las monjas eran pocas y muy ancianas, por lo que no llevaban registros al día. Las teorías se sucedían sin que nadie pudiera corroborar la verdad. Un día, sin previo aviso, las cartas cesaron por completo. La familia decidió enviar a un pariente cercano, Miguel, para verificar el estado de Paola. Ya no podían vivir con la incertidumbre. Miguel emprendió el viaje a las montañas, sin más información que la última dirección proporcionada. El trayecto estuvo plagado de caminos sinuosos y clima inhóspito. Cuando por fin divisó la silueta del convento, sintió un nudo en el estómago.
El lugar parecía tan solitario que daba la impresión de que estaba abandonado hacía décadas. Una cruz de piedra partida a la mitad reposaba en el patio delantero, rodeada de hierba marchita que crujía al pisar. Al entrar, percibió un silencio casi irreal. Tocó la puerta principal, un portón robusto de madera, sin obtener respuesta. Se adentró en el claustro central, donde había un pequeño jardín con una fuente seca. Observó los muros manchados de moho y los bancos de piedra cubiertos de musgo. No encontró rastro de ningún ser humano. Pasillos lúgubres serpenteaban en diferentes direcciones, todos aparentemente desiertos. Mientras avanzaba con pasos indecisos, tuvo la sensación de que algo o alguien lo observaba desde las sombras. Se estremeció al notar un olor rancio que parecía emanar de los muros húmedos, como si la piedra misma conservara un halo de podredumbre. En su recorrido, Miguel reconoció un semblante familiar en el reflejo de un gran espejo manchado por el tiempo, aunque distorsionada, era la figura de Paola, parada al fondo de un corredor. Sintió un sobresalto al girar y no encontrar a nadie en el pasillo. Creyó haber sufrido una alucinación, pero la inquietud se intensificó a cada paso que daba. Luego, distinguió la silueta de una mujer con velo, atravesando un arco que conducía a un patio interior. Corrió tras ella, llamándola con la esperanza de que fuera alguna monja residente, pero la figura se desvaneció cuando él dobló la esquina. Adentrándose aún más, encontró un pasillo con puertas numeradas que llevaban a las celdas. Empujó una de ellas y descubrió un pequeño cuarto desprovisto de muebles, excepto por una cama oxidada y un atril abandonado. Sobre el atril descansaba un libro de oraciones en latín con las páginas desgastadas. De pronto, una corriente de aire helado recorrió la habitación y Miguel notó un susurro apenas audible, como el eco de un rezo remoto. Sintió escalofríos. El tiempo pareció detenerse y le pareció percibir el susurro de cantos antiguos, casi imperceptibles, que resonaban en lo profundo del convento. La siguiente celda que revisó estaba cerrada con llave. Empujó con fuerza y, tras un par de intentos, la puerta cedió. Dentro, encontró una escena que le revolvió el estómago. Sobre la pared, garabateadas con un instrumento punzante, había frases caóticas en latín. En el suelo, varias hojas sueltas de papel yacían desparramadas. Al revisarlas, reconoció la letra de Paola. En esos mensajes, ella describía una presencia maligna que se manifestaba cada noche. Contaba también que había días en que se levantaba y las monjas la miraban sin expresión, con los ojos velados por una sombra insólita. A veces, se volteaban todas a la vez hacia ella, como atendiendo a un llamado inaudible. Repetían oraciones en un latín gutural, inconexo, que no correspondía a ningún rezo convencional. En lo que parecía la última nota, Paola confesaba haber comprendido demasiado tarde la naturaleza del sitio. Aquí, nadie está verdaderamente vivo. Miguel sintió náuseas y un irrefrenable impulso de huir. Sin embargo, no pudo marcharse sin antes buscar a su prima. Continuó su recorrido, tembloroso, y descendió por una estrecha escalera de piedra que llevaba a un sótano. Al encender su linterna, se topó con un largo pasadizo subterráneo. Las paredes estaban marcadas por inscripciones religiosas y figuras extrañas, algunas tan antiguas que la pintura se había perdido en parte, dejando solo contornos amenazantes. El silencio se tornó asfixiante. Cada paso resonaba en la piedra y Miguel no lograba sacudirse la impresión de que algo caminaba detrás de él a la par de su respiración entrecortada. Llegó a una amplia sala con nichos en las paredes, donde se guardaban urnas y antiguos baúles de madera. Todo tenía un aire de cripta abandonada. Fue entonces cuando distinguió una figura acuclillada en un rincón, con un hábito sucio y raído. Parecía murmurar una letanía. Su piel era cetrina, sus manos huesudas y su rostro permanecía cubierto por un velo. Cuando notó la presencia de Miguel, alzó la cabeza lentamente. Sus ojos, sin un brillo reconocible, se clavaron en él con una fijeza que le heló la sangre. La figura se puso de pie con movimientos rígidos y avanzó un paso, como si cada hueso chirriara por la descomposición. Un murmullo lejano, una especie de coro funesto, se dejó oír desde las profundidades del pasadizo. Miguel retrocedió sin apartar la linterna de la silueta.
De pronto, el murmullo aumentó y se convirtió en una cacofonía de cánticos latinos. Unas voces espectrales comenzaron a entonar himnos que estremecían la estructura. La mujer, o lo que quedaba de ella, inclinó la cabeza y se disolvió en la penumbra, como arrastrada por una bruma invisible. Sometido al terror, Miguel echó a correr con la esperanza de hallar algún otro acceso que lo condujera de vuelta a la superficie. En su huida casi desesperada, reconoció otra escalera que subía a un ala diferente del convento. Subió peldaño tras peldaño, tropezando con las losas desiguales, hasta salir a un pasillo débilmente iluminado por la claridad crepuscular que se colaba entre tablones rotos de una ventana. Allí, en el extremo más oscuro, divisó una puerta entreabierta. Al aproximarse, encontró a Paola sentada en un banco de piedra, con la mirada perdida. Estaba muy delgada, con las mejillas hundidas y la ropa desgastada. Parecía haberse convertido en una sombra de sí misma. Sin mirar a su primo, mantuvo la vista fija en un punto indefinido del suelo. No hubo palabras. Miguel sintió un temblor en las piernas y una congoja infinita al ver que ella apenas reaccionaba. Parecía viva, pero su mirada estaba vacía. Sin atreverse a romper el silencio con preguntas inútiles, él la tomó del brazo para ayudarla a ponerse de pie. Ella se dejó guiar como un autómata, dócil, sin levantar la vista, como si el convento hubiera absorbido por completo su voluntad. A cada paso, Miguel escuchaba resonar los cánticos lejanos, cada vez más distorsionados. El coro siniestro se mantenía presente, insistente y tenaz, como si se alimentara del miedo que flotaba en el ambiente. Juntos cruzaron el claustro central. Cuando Miguel se acercó a la puerta de salida, advirtió un súbito escalofrío en la nuca. Se obligó a voltear hacia el fondo del patio y por un instante creyó ver la figura de varias monjas, estáticas, contemplándolo desde un corredor en penumbras. Algo en su porte, en sus rostros difusos, revelaba que no pertenecían al mundo de los vivos. Un estremecimiento final le sacudió el cuerpo y sintió un impulso feroz de huir. Paola no reaccionó, como si todo aquello fuera parte de la más profunda normalidad. Al fin logró sacar a su prima de aquel lugar. El viaje de regreso fue agotador, pero en todo momento sintió que la misma maleza del camino y las sombras de los árboles lo acechaban, como si algo estuviera al tanto de cada uno de sus movimientos. Le costó varios días llegar a un poblado con un centro de salud, donde pudo buscar ayuda para Paola. No obstante, ella jamás volvió a ser la misma. Permanecía en silencio, con los ojos clavados en un vacío que nadie más parecía ver. A medianoche se despertaba sobresaltada y musitaba frases en latín, o hablaba de rezos que resonaban sin cesar en su mente. Con el tiempo, algunos familiares intentaron indagar más acerca del convento. Consultaron archivos eclesiásticos y registros municipales, pero todo confirmaba lo mismo: el lugar estaba deshabitado desde hacía una década, cuando la última monja falleció. Las causas de la muerte masiva y abrupta de todas las residentes nunca se esclarecieron completamente. Ante la incertidumbre, surgieron rumores. Algunos decían que una peste extraña diezmó a las monjas, otros creían que había sido un castigo divino por prácticas sacrílegas. Nada oficial explicaba, sin embargo, cómo era posible que Paola hubiera convivido con ellas ni de dónde procedían esos cánticos siniestros que aún vibraban en su memoria. Cada noche, mientras la familia la cuidaba, podían oírla rezar una letanía gutural que no se correspondía con ninguna plegaria conocida. Y cada vez que el reloj marcaba las 3 de la madrugada, sus palabras se entrecortaban, dejando salir un sonido gélido y escalofriante, como si sus labios pronunciaran oraciones dictadas por un coro de ultratumba. Nadie en la casa lograba dormir, el ambiente se impregnaba de una pesadumbre que calaba hasta los huesos. Con el paso de los meses, Paola se fue apagando, replegándose en una ensoñación confusa. A veces parecía ver figuras vestidas con hábitos grises y rostros desdibujados que rodeaban su cama. Otras ocasiones afirmaba que, en sueños, recorría de nuevo los pasillos de piedra del convento, siguiendo las voces insistentes. Nunca ofrecía más detalles, y los doctores no supieron establecer un diagnóstico preciso sobre su estado mental. Así se extendió la tortura silenciosa de una verdad que nadie podía explicar, una historia que dejó marcas imborrables en la memoria familiar.
Los más incrédulos prefirieron tachar la vivencia de alucinación colectiva o de locura inducida por el aislamiento, pero quienes observaron el cambio radical en los ojos de Paola sabían que la respuesta se hallaba en aquellas paredes antiguas y en los espectros que aún repetían sus cánticos. Aunque nadie se atrevió a regresar, el rumor persistía entre la gente del pueblo cercano. En las altas horas de la noche, desde la lejanía de la sierra, alcanzaban a percibirse rezos desgarrados. Un coro de voces inhumanas se alzaba con fuerza, como un eco que reverberaba entre rocas y árboles, asegurando que el convento aún guardaba un secreto maldito. Y en el pecho de Miguel, cada vez que cerraba los ojos, resonaba la imagen de las siluetas con velos marchitos. Parecía sentir su aliento frío, su murmullo funesto, un llamado perpetuo que no se extinguía. Recordaba el instante en que encontró a su prima convertida en un espectro viviente y comprendía que, en ese espacio sagrado, la muerte no era el fin. Quedaba una presencia latente, un eco implacable que habitaba pasillos y celdas, dispuesto a envolver a quien se atreviera a cruzar el umbral en busca de redención. Esa certeza se mantuvo como una llama helada en su mente. Jamás volvería a ser el mismo, y tampoco Paola. Algo antiguo, arraigado en los cimientos de aquel convento, había despertado al menor contacto con la vida, y se aferraba con determinación a los incautos que osaran profanar su silencio. Para algunos, era un lugar abandonado, para otros, un vestigio de devoción. Pero para los que conocían la historia de Paola, se había transformado en un pozo insondable de horror, un testimonio de que no toda búsqueda espiritual conduce a la luz. A veces, en la soledad de la noche, aquellas piedras siglosas podían resonar con un cántico que no provenía de labios humanos. Y quien lo escuchara, ya nunca volvería a sentir la calidez del reposo. La puerta prohibida. Era el año 1996 cuando fui a hacer un trabajo de mantenimiento eléctrico a un viejo convento en Jalisco. Me habían contratado con urgencia porque la instalación era antigua y había sufrido varios cortocircuitos en las últimas semanas. Lo tomé como un empleo más, algo rutinario, pero no tenía ni la menor idea de lo que me esperaba detrás de aquellos muros. Desde el momento en que crucé la entrada de piedra, percibí en el ambiente un peso extraño, como si el aire fuera más denso de lo habitual. Las monjas eran muy reservadas. La mayoría se movía de un lado a otro en silencio, sin levantar la mirada. Yo apenas entendía su forma de comunicarse, siempre en susurros y con una cautela que se me hacía inquietante. Recuerdo que, durante mi primer día de trabajo, me indicaron las zonas que debían ser revisadas con urgencia, los pasillos del ala sur, la cocina y un par de cuartos que servían de depósito. Tenía un plano del convento hecho a mano, lleno de anotaciones borrosas, y me aconsejaron no explorar más allá de lo especificado. Sin embargo, al atardecer, se me acercó una monja de rostro severo y me dio una advertencia muy precisa. Me dijo, con voz baja, que bajo ninguna circunstancia debía abrir una habitación del ala norte, una que se encontraba al final de un pasillo muy oscuro. Me repitió algo que se me quedó grabado al instante: nunca abras la puerta si te la tocan a las 3 de la mañana. Pensé que era alguna superstición local o que simplemente no querían que curioseara en áreas prohibidas. Asentí para tranquilizarla, pero no le di mayor importancia. Esa misma noche, tuve que quedarme en el convento porque el trabajo se alargó más de lo planeado. Una tormenta azotaba los alrededores y los caminos estaban en pésimas condiciones, así que preferí dormir allí y reanudar mis labores al día siguiente. Me asignaron una pequeña habitación en un pasillo contiguo a la capilla. Tenía una ventana angosta y una cama rígida con un colchón muy delgado. No podía quejarme, al menos estaba bajo techo y con algo de luz. Mientras revisaba mis herramientas y la lista de labores pendientes, escuché que en la capilla empezaron a rezar un rosario. El canto monótono y solemne reverberaba a través de las paredes, creando un eco extraño. Empecé a sentir un ligero malestar, como una opresión en el pecho. Preferí ignorarlo y me acosté, con la esperanza de conciliar el sueño rápidamente. Esa primera noche no pude descansar bien. A eso de las 11, oí pasos fuera de mi puerta, unos pasos lentos que se detuvieron frente a mi cuarto. Fue tan sutil que, en un principio, creí que era mi imaginación.
Sin embargo, los pasos se quedaron fijos, como si alguien estuviera parado allí, escuchando mi respiración. Estuve a punto de levantarme para preguntar si necesitaban algo, pero algo me contuvo. Era un presentimiento difícil de explicar, una sensación de que no debía abrir. Permanecí inmóvil, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Tras varios minutos, el ruido se fue alejando hasta perderse. A la mañana siguiente, me levanté más cansado que nunca. Fui a desayunar a la cocina, donde apenas me ofrecieron un café y un pan duro. Nadie habló conmigo. Las monjas se mantenían en silencio, como si cada una llevase a cuestas un secreto que no quería compartir. Sentía miradas furtivas, sentía desconfianza y algo más profundo, algo que parecía mezclarse con miedo. Ese día trabajé en las instalaciones de la capilla. Revisé cada cable, cada foco que parpadeaba de manera irregular. La atmósfera seguía cargada de un silencio sobrecogedor. Intentaba concentrarme en mi labor, pero no podía dejar de pensar en la advertencia sobre la puerta en el ala norte. Sentía una curiosidad malsana, pero también un terror inexplicable. A ratos, me parecía oír rezos lejanos y murmullos, como si un coro invisible me susurrara oraciones incomprensibles. En algún momento de la tarde me crucé con la Madre Superiora. Era una mujer entrada en años, de rostro enjuto y mirada penetrante. Se acercó a mí sin emitir palabra. Sostuvo mi mirada durante unos instantes que me parecieron eternos. Luego, levantó un dedo huesudo, señalando la dirección del ala norte, y movió la cabeza en un gesto negativo. Yo asentí con un nudo en la garganta. Me sentí advertido de nuevo, y una oleada de escalofríos me recorrió por entero. Pasó el día sin mayores contratiempos, y la segunda noche llegó con la misma tormenta incesante. Decidí acostarme temprano, esperando dormir algo mejor que la noche anterior. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana me desperté sobresaltado. Un ruido seco resonó en la pared que daba hacia el pasillo. Tuve la corazonada de que algo no estaba bien. Me incorporé, parpadeando en la penumbra, y sentí el corazón desbocado cuando escuché un golpe suave en mi puerta. Alguien tocaba con insistencia. Eran golpes rítmicos, casi fríos, y recordé de inmediato la advertencia. Nunca abras la puerta si te la tocan a las 3 de la mañana. Permanecí en silencio, conteniendo la respiración. Tenía la certeza de que algo esperaba al otro lado, algo que no formaba parte de un mundo racional. Los toques se hicieron más fuertes, pero al mismo tiempo parecían ahogados, como si vinieran de un espacio lejano. Entonces, de repente, se detuvieron. Todo quedó en un silencio abrumador, interrumpido solo por la lluvia. No tuve el valor de levantarme. Apenas pude dormitar hasta el amanecer, sintiendo que cada minuto se estiraba con una lentitud que me atormentaba. Cuando salí de mi habitación, me encontré con el pasillo vacío. Caminé hasta el otro extremo buscando a alguien, pero no vi un alma. Entré a la cocina y volví a encontrarme con las monjas silenciosas, sirviendo un desayuno frugal. Nadie mencionó la tormenta o los golpes nocturnos. Ese día decidí acelerar mi trabajo. Revisé el cableado principal en el ala sur y revisé también los focos de la biblioteca, un lugar lleno de estanterías polvorientas y una atmósfera cargada de humedad. Mientras movía un mueble viejo para acceder a un enchufe, encontré un cuaderno cubierto de polvo. Estaba escrito a mano, con tinta algo corrida. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas relataban la rutina diaria del convento, pero pronto surgían párrafos inquietantes, describiendo ruidos en la noche, voces que susurraban en los corredores y un constante golpeteo a las puertas a la misma hora, las 3 de la mañana. Páginas más adelante, la letra se hizo temblorosa. Se mencionaba una puerta en el ala norte y la advertencia de no abrirla jamás. También hablaba de una monja que desapareció tras hacer caso omiso y que, desde entonces, se oía su lamento del otro lado. Aquellas notas me pusieron la piel de gallina. Cerré el cuaderno, con la respiración agitada, y lo guardé en mi caja de herramientas, esperando que nadie se percatara. Me esforcé por seguir con mi tarea, pero mi mente no podía apartarse del contenido de esas páginas.
Quería terminar el trabajo rápido y largarme, pero algo dentro de mí también sentía la necesidad de saber más. La tercera noche, la tormenta pareció recrudecer. Relámpagos iluminaban los largos pasillos, proyectando sombras retorcidas en las paredes. El ruido del viento sacudiendo las ventanas me ponía los nervios de punta, y lo peor fue que los golpes en mi puerta regresaron a la misma hora maldita. De nuevo, a las 3 de la mañana. Esta vez, los golpes se mezclaban con una especie de gemido o de rezo susurrado en voz baja. Mi mente luchaba entre el terror y la curiosidad. Necesitaba saber quién o qué se atrevía a hacer eso. Contra todo instinto, me acerqué a la puerta sin hacer ruido y pegué mi oreja a la madera. Entonces, escuché un murmullo entrecortado, como si alguien rogara por ayuda. Traté de calmar mis nervios, pero las piernas me temblaban. Quería abrir, romper esa barrera que me separaba de lo desconocido, pero el recuerdo de la advertencia retumbó en mi cabeza. Mantuve la mano en el picaporte, sudando frío, hasta que al fin me di la vuelta y me alejé. No podría explicar racionalmente por qué no abrí. Pero sentí que si lo hacía, no habría marcha atrás. Pasé el resto de la noche con la mirada clavada en el techo, escuchando cómo la lluvia golpeaba los cristales y cómo el viento silbaba por las rendijas. Cuando, por fin, se hizo de día, me sorprendió un silencio diferente. Noté que la tormenta había parado. Solo quedaba un cielo nublado y una atmósfera sofocante. Me levanté y salí de mi cuarto para continuar con mis labores. Quería apurarme y terminar el trabajo de una vez. Fui a buscar a la Madre Superiora para entregarle un informe de los avances, pero no la encontré en su despacho. Cuando al fin logré ubicarla, la vi cerca de la capilla, con el semblante más severo que nunca. Le expliqué que ya casi había acabado, que en un día más estaría listo. Ella, sin decir palabra, me tomó del brazo y me llevó frente a un pasillo al otro lado del claustro. Dijo algo apenas audible, una frase entrecortada. Alcancé a entender la palabra perdón. Acto seguido, señaló la puerta del ala norte y se alejó con paso firme. Me quedé solo, con la garganta seca. Entreabrí los labios para llamarla, pero me di cuenta de que no era buena idea. El silencio me pesó más que nunca. Me armé de valor y caminé hacia esa ala prohibida. Avancé por un pasillo apenas iluminado por lámparas antiguas, cuyas bombillas se encendían y apagaban sin razón aparente. El aire era helado y un hedor a humedad intensa impregnaba el lugar. Al final, distinguí la puerta que me habían prohibido abrir. Era más robusta que las demás, de madera oscura y con vetas que parecían surcos de sangre reseca. Supe al instante que allí latía algo malsano. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que sentía punzadas en las sienes. Me acerqué y, casi sin darme cuenta, puse la mano en la manija. Estaba helada. Recordé las palabras de las monjas, recordé el cuaderno en la biblioteca que advertía sobre la desaparición de una hermana. Me quedé unos segundos inmóvil. De pronto, escuché un sonido detrás de la puerta, algo similar a un arrastrar de pies y un sollozo apenas contenido. El llanto era casi infantil y, a la vez, hueco, como si viniera de un abismo. Di un paso atrás y quise marcharme, pero una fuerza extraña me empujó a quedarme. Era como si toda la tensión de las noches anteriores me hubiera llevado a ese momento. Sin pensarlo mucho, giré el picaporte y empujé la puerta. Estaba abierta. Adentro, la oscuridad era casi total. Una ráfaga de aire me golpeó en la cara, impregnada de un olor a encierro y algo inhumano. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra y en ese lapso breve tuve la certeza de no estar solo. Desde un rincón surgió un lamento gutural, seguido de un movimiento borroso. Quise encender mi linterna, pero el pulso me temblaba tanto que la dejé caer. Me agaché a recogerla y la encendí con torpeza, iluminando una figura envuelta en ropas grises. Al principio pensé que era una monja, de pie, con el velo cubriéndole el rostro, pero al acercar el haz de luz noté que su cuerpo estaba rígido y que su piel tenía un matiz enfermizo. Su rostro, en lo poco que alcancé a ver, me dejó sin habla, los ojos parecían hundidos en cuencas sin luz, y la boca, entreabierta, exhalaba un susurro lastimero.
Me miró un instante y empezó a acercarse, torpemente, como si sus piernas estuvieran atadas a un lastre invisible. Escuché un crujir que me revuelve las entrañas cuando dio el primer paso. Fue un sonido áspero que parecía provenir de sus huesos. Yo retrocedí, conmocionado. Sentí un temblor en el pecho y un sabor agrio en la boca. Quise retroceder más, pero mi cuerpo se quedó clavado en el suelo. Ese ente estiró un brazo hacia mí. Sus dedos largos y descarnados se retorcieron en un gesto que me recordaba la forma de una garra. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Con un esfuerzo sobrehumano, logré girarme y huir. Corrí por el pasillo, casi tropezando con los cables que yo mismo había colocado. El corazón me retumbaba en los oídos y la sangre me palpitaba en las sienes. Atravesé varios corredores sin mirar atrás, con la certeza de que esa cosa me perseguía. Finalmente, llegué a la parte central del convento y me detuve frente a la puerta principal, que por fortuna estaba abierta. Salí al patio bajo el cielo gris, sintiendo como la lluvia fina empezaba a calarme los huesos. No dejé de correr hasta alcanzar mi camioneta. Ni siquiera entré a buscar mis herramientas. No importaba nada más que alejarme de ese lugar. Arranqué el motor, con las manos temblorosas, y abandoné el convento sin despedirme de nadie. Mientras manejaba por la carretera serpenteante, todavía podía sentir un hormigueo helado en la nuca, como si algo me siguiera observando desde el asiento trasero. Nunca regresé a aquel lugar. Renuncié al pago pendiente y tampoco contesté llamadas ni telegramas que llegaban preguntando si volvería a terminar el trabajo. El miedo era más fuerte que cualquier suma de dinero. A veces, en mis pesadillas, revivo el instante en que abrí esa puerta. Siento la presencia de aquella figura enferma que me contempló en la penumbra y recuerdo los ruidos en mi puerta a las 3 de la mañana. Aún hoy, no puedo escuchar un golpeteo nocturno sin que el terror me sacuda por completo. No sé lo que guardaba ese convento, ni si aquella aparición era el espíritu atormentado de la monja desaparecida o algo mucho más antiguo y perverso. Solo sé que esa experiencia me marcó para siempre. Desde entonces, cada vez que trabajo en algún edificio antiguo y me advierten de no entrar a cierta zona, obedezco sin vacilar. Hay secretos que es mejor no desenterrar. A veces, pienso que fue mi curiosidad la que abrió esa brecha, y que, de haber sido más prudente, tal vez podría dormir tranquilo. Ahora vivo con la certeza de que hay puertas que no deben abrirse. Y si las tocan a las 3 de la mañana, es mejor fingir que no estás allí. Sombras de vela. Comencé a trabajar como velador en ese convento abandonado de Michoacán por necesidad y no por curiosidad. Un amigo cercano, que conocía mi situación de desempleo, me recomendó el puesto, a pesar de las historias tétricas que rodeaban el lugar. Era un edificio de piedra ennegrecida, con muros gruesos y un pórtico que, incluso de día, parecía absorber la luz del sol. Cuando llegué por primera vez, me sorprendió la soledad que impregnaba cada rincón. Un halo de desolación cubría la tierra reseca del patio central y las ventanas rotas del segundo piso mostraban los restos carbonizados de un incendio que se había llevado la vida de todas las monjas allá por 1978. Se decía que ellas habían quedado atrapadas en medio de las llamas que consumieron gran parte del recinto y ninguna logró salir con vida. Mi labor nocturna consistía en vigilar que no se metieran intrusos ni gente curiosa que buscara algo de adrenalina en ese sitio macabro. La primera noche todo resultó tan silencioso que apenas pude creerlo. El viento se colaba por los pasillos, arrastrando un susurro que en ocasiones me hacía dudar si era simplemente el aire o algo más. Tuve que recorrer el edificio cada hora para asegurarme de que las puertas traseras y las ventanas clausuradas siguieran intactas. Llevaba una linterna de mano porque la mayoría de las lámparas interiores estaban rotas o sin electricidad desde hacía décadas. Intenté no pensar en la reputación lúgubre que cargaba el convento. Prefería centrarme en mi deber y así pasé la primera madrugada sin mayor novedad. Sin embargo, desde la segunda noche empecé a sentir algo extraño en los pasillos. Un escalofrío me subía por la nuca y, por momentos, juraría que el aire se hacía más denso.
A ratos escuchaba crujidos en la madera del piso superior, como si alguien caminara con pasos cautelosos. Algunas veces me detuve en seco, sujetando firmemente mi linterna, esperando que el sonido se repitiera. La mayoría de las ocasiones, el crujido cesaba en cuanto yo detenía mi andar, y no podía atribuirlo con certeza a un fenómeno natural o al deterioro propio de un edificio tan viejo. Empezó a invadirme una ligera inquietud, aunque trataba de mantener la calma y descartar cualquier explicación sobrenatural. A medida que los días avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. En la sala de monjas, donde solían reunirse, las paredes conservaban manchas ahumadas que contaban una historia trágica. El fuego había consumido la vida de decenas de religiosas que, según se rumoraba, practicaban rezos intensos poco antes de la medianoche. Dicen que algunas tuvieron la oportunidad de salir, pero se rehusaron, convencidas de que debían morir juntas en acto de fe. Más de una vez, al pasar por aquel corredor, sentía un hormigueo que recorría mi cuerpo. Era como si algo invisible me acompañara y se pegara a mi espalda, observándome con una mezcla de reproche y curiosidad. Lo más inquietante vino después. Entre mis rutinas diarias estaba revisar las cámaras de seguridad instaladas en las esquinas del patio central y en ciertos pasillos clave. El encargado diurno, que se retiraba al caer la tarde, me entregaba un informe con el estado de los monitores y cualquier anomalía vista en su turno. Jamás aparecía nada fuera de lo común, salvo roedores o gatos callejeros que merodeaban por el techo. Pero al terminar mi cuarta noche, un suceso imposible me dejó paralizado de temor. Alrededor de las 3 de la madrugada, revisé la cámara que apuntaba al centro del patio. Juro que en la pantalla se veía la figura de varias mujeres formando una fila, como si estuvieran rezando o caminando en procesión. Todas vestían hábitos antiguos, esos que llegan casi hasta el suelo, y avanzaban con la cabeza inclinada, sosteniendo lo que parecían ser rosarios. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado para gastarme una broma macabra, así que tomé mi linterna y corrí hacia el patio. Sin embargo, al llegar, no encontré a nadie. Lo más desconcertante fue que, mientras yo corría a verificar, la grabación mostraba cómo aquellas figuras desaparecían en la penumbra. En el lugar no había ni una sola pista de pasos, ni rastro de actividad reciente, nada que me indicara que personas vivas hubieran estado allí. Sentí un escalofrío punzante en la espina dorsal y tuve que contener el impulso de salir corriendo. Regresé a la sala de monitores, revisé una y otra vez el mismo segmento de video y, en efecto, allí estaban las monjas avanzando en fila. Recordé, con la piel erizada, la historia del incendio de 1978 y comprendí que tal vez esas almas seguían ancladas a su rutina religiosa. Desde ese momento, el convento me provocó un miedo genuino. El saber que no estaba tan solo como creía me hizo reconsiderar mi permanencia, pero no podía renunciar. Necesitaba el trabajo. Esa misma noche, antes de salir, le comenté a mi amigo sobre el suceso. Él, con una expresión de incredulidad, me dijo que seguramente habría sido una distorsión o un fallo en la cámara. De día, todo parecía más sencillo de explicar, pero en la soledad de la madrugada, cualquier cosa podía suceder. Decidí quedarme. Al fin y al cabo, a pesar del horror que sentía, necesitaba el dinero. Sin embargo, comencé a prepararme mentalmente para encarar lo que fuera que sucediera en las sombras de ese recinto. Al día siguiente me armé de valor y, tras la medianoche, di mi ronda habitual con la linterna en mano. Caminé por el corredor principal, revisé la antigua capilla cubierta de hollín y el claustro repleto de maleza. De pronto, un olor penetrante a humedad y algo indescriptiblemente rancio me golpeó. No era solo el moho de las paredes. Era un aroma más denso, como a velas consumidas y tela chamuscada. Mis sentidos se agudizaron y sentí un calor sofocante. Empecé a sudar y a temblar sin entender la razón. Continué avanzando unos pasos y noté que el pasillo parecía más largo, como si no pudiera ver el final. Fue allí cuando escuché un murmullo. Era un rezo casi imperceptible, en latín, que me heló la sangre. Subí la luz de la linterna, esperando encontrar a alguien escondido, pero todo seguía desierto. Apenas logré dar un paso cuando sentí un tirón en mi hombro,
como si unas manos huesudas me hubieran sujetado para detenerme. Me giré con violencia y, tras enfocar el haz de luz, no hallé a nadie. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El rezo se hizo más fuerte y resonó a mi alrededor. Había palabras intercaladas con pequeños sollozos que erizaban cada célula de mi cuerpo. El ruido parecía provenir de las paredes mismas, como si el convento guardara un eco del pasado. Podía imaginar con demasiada nitidez la desesperación de las monjas atrapadas en el incendio, aferradas a su fe hasta el último aliento. Sentía su presencia sin poder verlas directamente. La atmósfera se cargó de un dolor tan real que casi podía palparlo. Retrocedí con torpeza y eché a correr hacia la sala de monitores. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en la pared, intentando recobrar el aliento. En las pantallas podía ver los distintos ángulos del convento, la mayoría oscuros y distorsionados por interferencias. Ajusté el zoom del patio central, buscando movimiento. Eran cerca de las 3 de la madrugada y, de pronto, reapareció la misma procesión de monjas. Avanzaban lentamente con la mirada baja, como si llevaran un dolor inquebrantable en sus almas. El corazón me latió con tanta fuerza que sentí un golpeteo en los oídos. Esta vez, justo al final de la fila, me pareció distinguir un rostro pálido que alzó la vista directo hacia la cámara. Su mirada no se veía humana. Parecía la de un ser atrapado entre la angustia y la furia, como si suplicara por ayuda mientras al mismo tiempo me culpaba por su condena eterna. En ese instante, noté que una de las cámaras del segundo piso registraba movimiento. Pasé la imagen a la pantalla principal y me encontré con algo aún más perturbador, la puerta de la antigua sala de costura, que debía permanecer cerrada por el derrumbe parcial del techo, se abrió como empujada por una ráfaga de viento. Pero adentro no había ventanas, así que ninguna corriente podía haberla movido. Observé temblando cómo la puerta rechinaba lentamente, mostrando un interior oscuro. Me quedé hipnotizado por la imagen, esperando ver algún bulto o sombra cruzar el umbral. Mis sentidos se bloquearon ante la tensión. Con el corazón en un puño, tomé la linterna y subí al segundo piso para verificar qué había sucedido con esa puerta. No quería acercarme, pero sentía una necesidad imperiosa de confirmar si había alguien vivo merodeando o si eran solo esos rastros espectrales repitiendo la tragedia de 1978. A medida que avanzaba entre escombros y vigas caídas, mi respiración se volvía más entrecortada. La oscuridad allí se sentía más pesada que en ninguna otra parte. Al llegar frente a la sala de costura, noté que la puerta estaba abierta de par en par. Me asomé con sumo cuidado y sentí un golpe de aire helado en el rostro. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando oí, apenas unos pasos detrás de mí, un susurro ronco. Decía mi nombre. Giré con violencia y alumbré detrás de mí, pero solo veía el pasillo y unos cuadros destruidos de santos colgados en la pared, sus rostros chamuscados por el fuego de antaño. Aún así, la sensación de que alguien me respiraba cerca era abrumadora. Mi mente se agolpaba de pensamientos de huir, de arrojar mi trabajo por la borda, pero mis piernas apenas respondían. Con un esfuerzo inmenso, entré a la sala de costura y enfoqué la linterna por doquier. Las mesas antiguas seguían en su sitio, cubiertas de polvo y trozos de tela quemada. Las sillas estaban tiradas y en una esquina distinguí algo que parecía una figura de tela hecha jirones. Me acerqué sin poder evitarlo, sintiendo que cada paso me acercaba más a un abismo de pánico. Entonces vi que era un hábito negro parcialmente calcinado, como si alguien se lo hubiera quitado justo antes de morir y lo hubiera dejado ahí. Se sentía impregnado de una tristeza indescriptible y levantaba un hedor a ceniza y vela consumida. De pronto, la puerta se cerró de golpe y el ruido retumbó en mi cabeza. Corrí para abrirla, pero la manija parecía trabada por dentro. Empecé a golpear, llamando a gritos a cualquiera que pudiera escucharme, sin recibir respuesta. En ese encierro, el aire se volvió sofocante. Sentí que me faltaba oxígeno. El olor a quemado creció de forma escalofriante y comencé a toser sin parar. Entre la confusión, volví a escuchar ese susurro de rezo, como si viniera de las paredes o del piso. Un murmullo incesante que repetía plegarias en latín. Pude oír a mis espaldas un crujido,
Me giré y noté algo luminoso, como llamas fantasmales que, por un segundo, recorrieron parte de la pared izquierda. Era una visión aterradora. El fuego rugía de manera silenciosa, consumiendo algo que no podía ver con claridad, y luego se desvanecía en el aire. Mi piel se heló y me eché hacia atrás intentando respirar. En ese momento, un estruendo sacudió la puerta. Algo, o alguien, la golpeó desde fuera y se abrió con brusquedad. Caí al suelo, aturdido y sin entender quién había liberado la entrada. Me arrastré para salir de la sala y, cuando al fin estuve en el pasillo, todo quedó en silencio. La puerta seguía abierta y no había señales de la mano que la había golpeado. Salí corriendo y bajé las escaleras tropezándome un par de veces, con el corazón desbocado. En la planta baja, escuché las campanadas de la iglesia que estaba a un costado del convento, marcaban las 3:30. Me detuve junto a la sala de monitores, incapaz de contener el temblor de mis manos. Recogí mis cosas y tomé la decisión de no quedarme un segundo más. No tuve el valor de regresar. Al día siguiente contacté a mi superior y le dije que renunciaba, que no volvería a poner un pie en ese maldito lugar. Él me escuchó en silencio y únicamente preguntó si había visto algo fuera de lo normal. No supe qué responderle. Por dentro quería gritarle la verdad, contarle sobre las monjas rezando, la sala de costura, el rezo espectral y esa energía sofocante que todavía llevaba impregnada. Pero me contuve. Simplemente colgué el teléfono. Esa noche dormí casi nada, atormentado por la certeza de que aquella procesión seguiría apareciendo en las cámaras, fiel a su horario, y de que las monjas no habían podido salir de aquel purgatorio de llamas y murmullos. A veces me siento culpable por haberme ido sin revelar lo que vi. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que había hecho lo único sensato. Mi cordura no habría resistido más encuentros con esas almas atrapadas. Aún conservo la imagen de esos rostros inclinados, sus oraciones roncas y esa mirada final que se alzó hacia la lente de la cámara, reclamando algo que no me atrevo a nombrar. Hay noches en que despierto sudando, creyendo que escucho el rezo en latín a lo lejos, y me pregunto si la próxima vez que mire por una ventana o un monitor de seguridad, veré esa procesión de monjas atravesando un patio que nunca volvió a reabrirse. Tal vez su plegaria sea eterna y su marcha no termine hasta que alguien descifre cómo liberarlas de un pasado que las consume sin descanso. Pero yo no soy esa persona. Lo único que me queda es la memoria de su presencia, esa que persiste en mis noches de insomnio y me recuerda que, en ese viejo convento, la muerte y la fe permanecen unidas, rezándole a la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.